Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, hoy continuaremos para concluir con el tema que dejamos la pasada semana. Estábamos la pasada semana hablando y analizando al arquitecto, diseñador y pensador Alberto Campo Baeza. Decíamos que Campo Baeza había nacido en Valladolid en 1946, tiene en la actualidad unos 78, 79 años. Y es, además de pensador, y estuvimos analizando un escrito muy interesante que tú nos compartiste, que se llama Desde la cueva o de la cueva a la cabaña. Estábamos diciendo también, y ahí nos habíamos quedado la semana pasada, que él en sus proyectos hacía una prédica fuerte de sus pensamientos, ¿verdad? Y entonces habíamos mencionado algunos de los proyectos, ninguno de los cuales tuvimos oportunidad de ver con detenimiento la pasada semana, porque nos concentramos en analizar básicamente su teoría. Este es una persona altamente reconocida. Mencionábamos que él ha sido Premio Nacional de Arquitectura en España, ha sido además merecedor del Arnold W. Brunner Memorial en el 2013, y fue elevado al grado de Fellow, o sea que tiene el Fellowship, International Fellowship de RIBA, que es el Royal Institute of British Architects. En fin, estamos hablando de una persona de mucho peso a nivel contemporáneo y que nos ha traído, que tú nos traiste a la atención con el escrito que mencionamos ya. En ese escrito, él establece dos conceptos que se pueden aplicar en la arquitectura y que él entiende que son esenciales, y los repaso rápidamente sin tomar mucho tiempo, que es la arquitectura que él califica como estereotópica, que es aquella arquitectura que es una arquitectura de peso, de masa, opaca, que casi que sale de la tierra misma, que se sienta sobre la tierra con mucho peso. Y la arquitectura de carácter tectónico, que es la arquitectura que es ya la articulada, la sincopada, es aquella arquitectura más transparente, de componentes casi a nivel de esqueleto, ¿verdad? Y que es una arquitectura que viene, habíamos mencionado que viene a hacerse más factible, aunque siempre había existido con materiales como la madera y demás, pero con materiales más permanentes, viene a hacerse más factible a partir de la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX. Claro. En fin, estos dos tipos de arquitectura se analizan también a la luz de dos realidades inescapables, habíamos mencionado, que es la realidad de la gravedad y la realidad de la luz, diciendo que la gravedad es la que crea el espacio y la luz es la que crea el tiempo.
Ok. Y ahí Ujú, lo habíamos dejado cuando íbamos a comenzar apenas a ver sus proyectos y cómo él ujú. aplica todos estos conocimientos y esta teoría en su arquitectura. Sin más nada, para no tomar más del tiempo y estar seguro que nos da tiempo, nos da oportunidad de ver los proyectos que nos vas a presentar hoy, te Ujú. dejo a ti para que comiences con la presentación. Claro, bueno, muchas gracias. Fíjate, hay algo muy interesante de estos comentarios porque al Campo Baeza enfocarse en estas categorías que vienen de Gottfried Semper, que es básicamente tratar de redescubrir la arquitectura de un concepto del siglo XIX, obviamente filtrada por estas dos fuerzas de la naturaleza, ¿no? La luz y la gravedad. Hay algo como que tal vez a Campoesa no le interese mucho y es esta obsesión tal vez contemporánea de las formas, ¿no? De que a veces muchas prácticas contemporáneas aluden a la gimnasia formal del edificio, casi que retando la fuerza de la gravedad, inclusive hasta ignorando la luz, ¿no? Así que Baeza, para poder reforzar este breve ensayo que él habla sobre la gravedad y la luz, pues él habla sobre tres proyectos que para él entiende que mejor reflejan sus ideales, pero obviamente añadimos otros proyectos adicionales que am, creo que han sobrepasado las expectativas del propio Campo Baeza y que otros han podido verlas, ¿verdad? Con mayor claridad. Entonces, habíamos hablado de las oficinas del BIT Inca Mallorca, que curiosamente es un proyecto que lo comenzamos a hablar en el programa anterior, pero no dio tiempo a hablar de la esencia, ¿no? Que es casi cómo Baeza utiliza las ideas de la base estereotómica, que él simplemente hace una operación física de delimitar un muro para definir el triángulo, ¿verdad? El perímetro del proyecto, y luego incluye la estructura tectónica dentro de esa base estereotómica, ¿no? Que lo único que no tiene es el techo, ¿no? Esa responsabilidad se la da a la estructura tectónica que logra redefinir, ¿verdad? La relación del exterior del edificio con su interior, ¿no? Uno que refleja una presencia un poco más estable, ¿no? Y el interior que ya tiene una cierto control sobre su contexto. Que yo creo que eso es algo que es muy típico de Campo Baeza, que al encontrarse con un contexto que tal vez no es tan favorable para el proyecto, él decide hacer el muro, ¿no? Y esto es curioso porque en la arquitectura, y tal vez con esto podríamos discutirlo brevemente, en la arquitectura de la modernidad del siglo XX, inclusive en la posmodernidad, no siempre es recomendable la noción del enclave, ¿no? El encerramiento o la idea del intramuros, porque eso representa un ideal casi que de la época medieval, ¿no? O sea que mucha de la arquitectura que se había desarrollado durante el siglo XX tenía una inquietud sobre el exterior y que inclusive obviamente cómo tratamos la ventana y relacionamos la dirección del edificio influye mucho sobre el lenguaje de la modernidad. Pero para Baeza, que es alguien que se desarrolla en el siglo XX, como que él dice, no, sabes que mi arquitectura esencial, mi arquitectura primaria, casi que primitiva, atiende esto de manera distinta, ¿no? Que eso me parece tan peculiar, ¿no? Que él decida encerrarse, ¿no? Como una estrategia principal de arquitectura, ¿no? Esencial. Am, Si me permite hacer unos comentarios. claro. Primero, un comentario que quiero acompañarte en tu aseveración al comienzo, en términos Claro. de Campo Baeza. Tiene una arquitectura podríamos catalogar austera, sin la necesidad de, como tú bien calificaste, de Ujú, recurrir a estas gimnasias arquitectónicas que desafían ujú, o que parecen o intentan desafiar la realidad, la gravedad, y la realidad también, la realidad de la gravedad, ¿verdad? ujú, Me vino a la mente cuando estabas mencionando eso. Primero, estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando estaba mencionando eso, me viene a la mente, e invito a todos los que nos están viendo que repasen dos programas anteriores a este,
cuando estuvimos hablando de las propuestas de Rem Koolhaas. Claro, Rem Koolhaas es quizás, yo diría que el extremo opuesto claro. a Campo Baeza en ese sentido. O sea que es una arquitectura que yo podría decir que es medio show off, o sea, quiere lucirse en ella misma, nada malo con eso. Está de todas maneras en manos de un genio, o sea que Koolhaas lo hace bien, Claro. pero ciertamente es una actitud diferente, una postura diferente ante el diseño. Y es por esta casi que camisa de fuerza o este convencimiento que tiene Campo Baeza Ujú, de que la arquitectura se forma de estos dos grandes movimientos, el estereotópico y el tectónico, y es en el encuentro de ambos que él realiza su arquitectura e insiste e insiste en ese tipo de contraste que le da como resultado de esta arquitectura. Eso es uno. El segundo comentario, y este proyecto ciertamente es un gran ejemplo, ujú, es el hecho de que él se siente en la autoridad o en la posibilidad de construir el entorno ante la no existencia de entorno, que eso no necesariamente es cierto, siempre hay entorno, pero ante un entorno que no es tan dominante o que no tiene tantos, tan, eh, tanta injerencia sobre el objeto que se va a diseñar o que se va a construir. Él dice, ¿tú ujú, sabes qué? Yo voy a hacer mi propio entorno. Y ujú, entonces crea toda esta masa vuelta alrededor de entonces esta filigrana que él coloca en el interior. Y vemos cómo uno es completamente estereotómico, como es el claro, muro, y otro es ujú, completamente tectónico, como claro, es el interior, permitiendo la entrada de la luz ujú. en esa propuesta de la arquitectura ya dentro de un entorno que él mismo define. Pero nada, continúa con eso, este es un gran ejemplo de eso. Sí, no, oye, hay otro ejemplo que quiero traer que es esta misma idea sobre cómo, porque lo bueno de Campo Baeza es que él dice, ¿sabes qué? Hay una forma estándar de organizar estas categorías de lo estereotómico y lo tectónico. Ya vemos que las oficinas del BIT son un interés particular sobre cómo él puede cambiar ese lenguaje, ¿no? Cómo pueden convertirse, pueden incluirse o estar entre lo tectónico y lo estereotómico, ¿no? So que él casi que intenta hacer este espectro, ¿no? Sobre hasta qué límites podemos llevar estas categorías, ¿no? Dentro de su arquitectura. Y curiosamente, el proyecto de las oficinas de Zamora es otro gran ejemplo, pero creo que mejor tal vez desarrollado. Sin embargo, el contexto es muy cargado, ¿no? Particularmente un contexto histórico, como lo es la ciudad de Zamora, ¿no? Que está al lado de una catedral que también tiene una gran influencia. Y lo que él dice es ok, déjame hacer la misma estrategia de crear este volumen o esta base estereotómica, ¿no? Y introducir la estructura tectónica que de cierta manera es inteligente, o sea, el poner, inclusive expresar una estructura tectónica con un contexto similar al que tiene en esa ciudad de Zamora, como que no sería, resaltaría demasiado, ¿no? So que el muro ayuda a contextualizar el proyecto, que a su vez, obviamente, lo despeja, ¿no? Del exterior y crea su propio mundo pristino con estas transparencias que de otra manera tuviera que modificar significativamente el edificio para competir casi con la ciudad, ¿no? Sin embargo, hay unos beneficios que no ocurre en el centro de las oficinas del BIT, que es aprovechar la idea de la plataforma, ¿verdad? Que es un tema también muy significativo para Campo Baeza que es algo que es natural de la arquitectura. O sea, inclusive el acto de hacer una planta arquitectónica es ese gesto de nivelar el suelo, ¿verdad?
que lo separa del suelo no uniforme natural para determinar el control, ¿no? del espacio arquitectónico. Y de cierta manera, este gesto de Baeza que lleva el techo, ¿verdad? El piso terminado que alinee exactamente con el muro y así uno puede tener la lectura de la ciudad de Zamora, ¿no? Que es como esta coexistencia entre el pasado y el presente, ¿no? O las distintas esencias de la arquitectura, que yo creo que esos son lecturas que solamente ocurren cuando se ven este tipo de proyectos. Bueno, este proyecto que trae a nuestra atención de las oficinas de la Junta de Castilla y León en Zamora es quizás uno de los proyectos más controversiales que él ha tenido. Eh, y, y es por esa intervención en la ciudad. Ciertamente es mucho lo que yo he leído de este proyecto y no siempre es bueno, no siempre es bueno. Hay gente que entiende que, que no respetó el contexto Mm, eh, y a pesar de que el ambiente cultural y el ambiente arquitectónico en España es lo suficientemente liberal para aceptar este tipo de planteamientos, cosa que yo creo que, por ejemplo, aquí yo no visualizo que aquí nadie se atrevería a hacer un proyecto de ese tipo ignorando su entorno inmediato. Pero yo por mi parte, cuando lo veo, yo no sé cómo tú te sientes, a mí me parece que fue It was an easy way out. Me mm, parece que fue, mm, en este caso en particular, a pesar de que el proyecto es muy exitoso, una vez uno entra y es muy, muy agradable, muy fino en su terminación, en sus detalles, ciertamente muy fotogénico, es un proyecto muy fotogénico. Cuando uno claro, lo ve por fuera, a mí me da la impresión de que él ha buscado ampararse en sus teorías claro. para, para luego poder hacer su arquitectura adentro. Déjame, Ah, ajá, yo no podría hacer lo que yo quiero hacer si tengo que contextualizar mi proyecto. O sea que déjame claro, traer mis teorías un poquito, a mí me parece, quizás estoy equivocado, pero así soy yo opinando en ocasiones de más. Eh, eh, Me parece que él ha traído su teoría para resolverse un problema y poder hacer la arquitectura que quería hacer dentro y entonces justificarla. Un poquito lo que hablábamos a veces con Koolhaas de que primero se enamoraba de la forma, right. luego rodeaba su propuesta de de toda la teoría y toda la poesía. Me parece que en Claro. este proyecto en particular, diferente con el anterior de Inca Mallorca, donde no está contextualizado en este proyecto en particular, yo tengo siempre esa duda. No sé si tú la compartes conmigo, pero yo tengo esa preocupación. Pues mira, y tal vez este es un comentario antes de culminar esta primera parte. Am, yo creo que eso es un eterno dilema cuando nos encontramos en cómo hacer un proyecto muy cercano a un legado o un patrimonio, ¿verdad? arquitectónico, como lo es este Zamora. Ah, entonces, yo creo que esta estrategia de decir, bueno, pues entonces el tipo de arquitectura que debe expresarse es muy similar a la que ocurre con la iglesia, ¿no? Que es pesante, hay una lectura del material que también tiene que ser dar una presencia particular, ¿no? So que yo creo que es una conversación con el contexto de la imagen y la percepción, no tanto am, sobre lo que va a ocurrir en el interior, ¿no? Y que de cierta manera, pues obviamente tiene que tomar decisiones sobre, bueno, como, tal vez una oficina tradicional contemporánea no es con este material pesante, ¿verdad? Pero debe ser un poco más liviano, como lo que él sugiere aquí para las oficinas. Que de cierta manera sí ocurre una transformaciones entre el interior y el exterior, pero de nuevo, Ren Koolhaas también tiene ese tipo de problemas. A veces para él no es suficiente eh, tener un material similar, tampoco es suficiente tener una altura específica y decir, esto es sinónimo de contextualizar el proyecto.
Así que yo creo que Baeza dice, bueno, voy a aludir a los materiales del sitio porque la respuesta está ahí, ¿entiendes? Y simplemente es amplificar, la arquitectura se vuelve esta interfase y amplificador de las ideas del mismo lugar, lo que los romanos decían, el genius loci, el Ujú. genio del lugar, ¿no? So que en esos momentos yo le doy razón a Campo Baeza, pero en otros yo digo, sí, tal vez hay otras formas un poco más específicas de trabajar el proyecto, ¿no? Y que pueda ser de provecho para la ciudad. Bueno, yo creo que has hecho un gran trabajo defendiendo el proyecto a Campo Baeza. Todavía veo algo de lo que tú me dices y Ajá, lo veo como una superficie muy sobria, que eso se lo admiro, que permite ser como que casi un backdrop, ¿verdad? right, Una pantalla de atrás, right, de una cortina de atrás de fondo de toda esta otra arquitectura right. de Zamora. Y quizás en ese sentido, eh, evitando traer entonces algunos componentes ya de carácter contemporáneo que podrían haber estado completamente disonantes dentro del contexto, quizás por ahí hay una explicación. De todas maneras, a mí me parece que se salió con la solución más sencilla y más controversial de todas, pero eso no está para nosotros resolverlo. Este es el final de la primera mitad. Nosotros volvemos en unos minutos con la segunda mitad. Por favor, no se retire nadie, que vamos a seguir viendo otros proyectos de este interesante arquitecto. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube todas las semanas bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde estaremos trayéndole nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En la segunda mitad continúa con nosotros nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría y comantenedor de este programa, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Jesús, ya esta es la cuarta sección o la cuarta de las mitades que nosotros dedicamos al arquitecto Campo Baeza, porque dedicamos el proyecto anterior en Claro. sus dos partes y este proyecto la primera parte. Y estamos ahora, más que atendiendo su teoría, Ujú, atendiendo sus proyectos y cómo él en sus proyectos aplica esta teoría como una prédica de sus posturas arquitectónicas. claro. Habíamos dicho que Campo Baeza maneja los temas y que no voy a abundar más en ellos, pero los temas de la arquitectura estereotómica y la arquitectura tectónica a la Ujú, luz de la gravedad y la luz. O sea, sonó un poco redundante, pero visto o atendido desde las dos realidades de la gravedad y de la claro. luz. Habíamos mencionado en el programa anterior, y me parece que en este programa todavía no lo hemos mencionado, cómo Kenneth Frampton Ujú, eh, influye en cierta medida con su pensamiento o coincide, o Campo Baeza coincide con Kenneth Frampton en el ujú, aspecto de que la estructura es la esencia de la forma arquitectónica. ujú. Y por eso es que vemos esta arquitectura quizás tan directa y tan fácil de entender de parte de Campo Baeza. En la primera mitad nos habías compartido dos de sus proyectos principales, interesantísimos ambos, el Centro de Innovación Tecnológica BIT en Inca, Mallorca, y las Ujú, oficinas de la Junta de Castilla y León en Zamora. Y habíamos right. estado discutiéndolos y los habíamos visto y nos habíamos quedado en eso para entonces posiblemente pasar a la presentación de otros seguramente igualmente interesantes proyectos. O sea que adelante, Jesús. Gracias.
puede ser que sea un reto tratar de cubrir estos otros proyectos, pero obviamente había mencionado en la primera mitad que ya de por sí la práctica de Campo Base es como uno puede mezclar estas categorías. Y él hace referencia a este proyecto que se llama la Casa de Blas, ubicada en Sevilla, la Nueva, cerca de Madrid, en España, que para él este proyecto, que es una simple base y una simple estructura tectónica, es lo que mejor refleja estas ideas de una estructura sincopada, ¿no? Y una base estereotómica que uno podría casi que entender como una cueva, ¿no? Y que para él, esta casa responde a su contexto, ¿no? A su ubicación, porque al final, como dije al inicio, el acto de nosotros los arquitectos hacer la planta es despejar lo que es lo natural para of- eh, eh, tratar de ofrecer un control sobre el alrededor, ¿no? Y para Campo Baeza, yo creo que esta imagen refleja ese ideal, ¿no? Cómo tienes lo natural que no está controlado versus lo que él tiene control, la base y la estructura tectónica, ¿no? Que hace la separación del interior y el exterior. Y obviamente esta noción de la arquitectura como dominio del lugar, ¿no? Que está por encima y por ende podemos ver alrededor, 360, ¿no? Con esta plataforma. Obviamente, este ejercicio de la estructura tectónica y la base estereotómica se ve primario, ¿no? Como esencial, pero para mí se ve muy claro en este otro proyecto que se llama The Only Expand House, ubicado en Garrison, New York, en donde Campo Baeza empieza a refinar estos componentes de la estructura tectónica y la base estereotómica, pero ya modificando ciertos elementos, ¿no? La base estereotómica ya tiene como que una importancia de la superficie que parece un plano, conversando con el plano del techo de la estructura tectónica, que obviamente le da esta lectura, ¿no? Como casi que incorporada en la topografía del site natural, ¿no? Y que a su vez logra controlar ese otro terreno natural, delegando otras bases estereotómicas, ¿no? Para definir la entrada formal de la casa, que yo creo que para mí es mucho más lograda, ¿no? Esta estrategia que en la casa de Blas. No sé si Qué coincides bueno, con... qué bueno, qué bueno que lo dijiste, porque estaba a punto de hacer exactamente la misma expresión. Aquí está mucho más logrado el contraste, ciertamente. Yo creo que es mayor en la otra, en Claro, términos de la estereotómica y la tectónica, pero en términos de resolución de proyecto y de armonía del proyecto, este es un proyecto mucho más armonioso. La otra casi que a mí me parece que condena a la familia a vivir debajo de tierra por unas aperturas bien pequeñas, unas oportunidades visuales bien pequeñas, y que si tú quieres disfrutar del entorno, entonces no te queda más remedio que subir. Esto es claro. en este caso, en esta casa On Link Hispano en Garrison, New York, él, él logra un acomodo en el sitio que me parece muy exitoso. Que mucho de Miss Van der Rohe hay aquí, ¿verdad? Sí, sí, eso te iba a comentar, o sea, obviamente mencionas a Kenneth Frampton como una influencia, pero también mucho del pensamiento de Campo Baeza es un pensamiento misiano, ¿no? Así. Este, Creo que Ned particularmente, Frampton más en la alineación de la teoría en términos del impacto de la estructura sobre la arquitectura y sobre claro. y la construcción de los espacios, pero ciertamente su arquitectura es muy Miss, y esta casa eh, parecería que uno está viendo un Farnsworth House montado Ajá. encima de una caja. Eso es lo que uno está viendo aquí. Ajá. Exacto, exacto. Y de hecho también me recuerda mucho a estos collages que hacía Miss, en donde eran casi nada, ¿verdad? Pero una operación básica era
tomar una fotografía de la vista importante del site y enmarcarla con el techo y el suelo y los elementos, ¿no? De estructurales como las columnas simplemente existían dentro del espacio. Igualito que está pasando aquí, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy típico también de Baeza en cómo él entiende la vista, ¿no? Es igual, salvo que yo diría, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que yo diría que la frecuencia de arquitectura estereotómica en MIS estaba apagada completamente. No existía. Para él, que él no lo, que él no manejaba necesariamente el término, pero sabía a lo que le huía y sabía lo que no quería hacer. Claro. Y yo veo que esa parte de Miss pues no está activa en ninguno de sus proyectos, posiblemente por cuando ocurrió, ¿verdad? Él está precisamente moviéndose o alejándose de esta arquitectura más pesada. En este caso, pues estamos en momentos contemporáneos donde ya se empiezan a intentar conciliar los dos Right. vocabularios cuando no eran de ninguna manera la intención de Miss ni de ninguno de su generación. Pero, pero hay mucho, en la parte tectónica hay mucho de Miss aquí. Sí, sí, sí. Bueno, uno podría casi que argumentar que, por ejemplo, el Crown Hall en Illinois es una, como decir, base estereotómica, pero con una expresión tectónica, ¿no? Quizá. Sí, pero obviamente tiene un interés particular en la estructura, ¿no? Sí. Que la estructura es casi como que este framework y lo demás, lo que ocurre en el interior, el espacio, con el programa y todo, como que completan la arquitectura, pero acá realmente Baeza quiere que esta arquitectura ausente de personas, ninguna fotografía por el momento tiene seres humanos todavía. Pero él quiere que si esto llega al estado de la ruina, todavía siga siendo arquitectura. Para mí eso es algo muy, muy, muy interesante, que él trata de conseguir esta expresión esencial o ultra o hiper esencial para retar el tiempo. Que yo creo que eso es algo muy, muy curioso de los arquitectos, no es un tema muy común. Y curiosamente, para complicar un poco la cosa, tenemos a un Campo Baeza que él decide, que ¿qué pasa si combinamos no tectónico con lo estereotómico, pero estereotómico sobre lo estereotómico, ¿no? La base sobre la base. Que aquí, obviamente, la única operación física posible es subtraer el volumen, la masa, ¿no? Y yo creo que este proyecto, este edificio que se llama la Cala House, ubicado en Madrid, también como que representa esas ideas de Baeza que ya apelan o aluden a lo espacial dentro de la arquitectura. Y este proyecto es especial porque él intenta crear espacios continuos, ¿no? Espacios concatenados que se conectan en el interior y que y es como casi que una caja, ¿no? Que recibe la luz, ¿no? Y tienes tres, cuatro espacios a veces que se intentan comunicar de manera diagonal, que ciertamente redefinen el espacio interior. Oye, iba a hacerte un comentario. Baeza es una persona que le encantan las maquetas y esta imagen con la maquetita que cabe en la mano es algo que él siempre le dice a sus estudiantes, que si logras tener una idea que esté completa y que está resuelta en tu mente, puedes hacer una maqueta que esté pequeña y que quepa en tu mano y vas a entender, ¿verdad? Esta noción de lo que es la arquitectura verdadera, ¿no? Que la podemos dominar a ese nivel. Esta casa Cala, ciertamente en Madrid, ciertamente es uno de los proyectos más exitosos de él. Es un proyecto que yo lo encuentro muy bien resuelto. Es cierto que se aparta del contraste entre los dos tipos de arquitectura y solamente trabaja con la estereotómica, Ujú. eh, pero permitiendo unas entradas de luz y un fluido espacial que casi que me recuerda a actitudes góticas, ¿verdad? Donde se busca
donde se aspira a la tectónica, pero desde la materialidad y las posturas estereotómicas. Eso es mucho, mucho Claro. gótico y no tanto tectónico. Eh, Mm, a mí, no sé si a ti no te llama la atención, pero me llama la atención cómo después de haber visto la casa On Link Hispano allá en Garrison, mm, en New York, ujú, y ver la habilidad con la que él maneja el lugar, con la que él maneja el asentamiento y el ujú, contexto natural, con una gran, gran habilidad. Me está curioso que él eh, se aleje, sobre todo en sus proyectos de España, se aleje a este encuentro con el lugar y prefiera encerrar sus proyectos y crear un ambiente controlado, ¿verdad? mm, En vez de aceptar el reto de incluirse en el entorno natural. No sé si es que la mentalidad mm, de los clientes en alguna manera influyó allá en Nueva York o el sitio le inspiró más, pero cuando ujú. tuvo que hacerlo lo hizo con una gran habilidad y con una gran sensibilidad como lo hace en Nueva York y sin embargo viene a España y como que se retira de todo eso, se mete detrás de paredes y controla sus Claro. espacios. Claro, pues mira, curiosamente en una conferencia él habla sobre este proyecto y él fue muy honesto, a él no le gustó el contexto, para nada. ¿Sabe? Él dice, bueno, si el contexto de verdad no le ofrece nada o le da valor a su proyecto, pues él obviamente utiliza esta idea de crear el recinto y obviamente hace su propio contexto. Pero él, sinceramente, no le gustó para nada y tomó esa decisión. Pero recuerda, mira, Baeza él tiene un tipo de trato con sus clientes que les dice, si realmente quieres que yo haga arquitectura, me tienes que dar como que la libertad de yo tomar la última palabra, ¿no? Y yo creo que pues vemos el resultado de esa dinámica entre cliente y arquitecto y obviamente un arquitecto con una mentalidad un poco particular, ¿no? Sobre si es meritorio o no entablar una conversación con el contexto, que es muy curioso, ¿no? Pero fíjate, hablando de contextos, él ciertamente tiene una sensibilidad que la podemos ver con mayor particularidad, ¿no? En La Casa del Infinito, que la hizo entre el 2012 y 2014, Es en ah, Cádiz, en en Cádiz, Cádiz. Ujú, exacto. Que es curioso, esto es puramente una base estereotómica, ¿no? ujú, Pero la base estereotómica tocando el suelo, que para mí es algo muy interesante esta noción de cómo él establece esta idea de que el plano horizontal, que es un elemento arquitectónico esencial para él, entabla una conversación con la idea del horizonte en el agua, ¿no? Que obviamente la ausencia de una estructura tectónica, él dice, no, yo necesito tener una conversación con el cielo, ujú, porque el cielo es lo que realmente le da sentido al proyecto y que dentro en el interior obviamente es como que un resguardo. Obviamente también otros temas muy particulares sobre estos ejercicios que Baeza hace, que puede ser con papel de, no sé, que encuentre, que está cenando o inclusive estando en la playa y realizando este tipo de modelos en donde busca cuál es la esencia del proyecto, cuál es la verdadera presencia del proyecto que debe existir en el lugar. So que para mí aquí Baeza siempre trata de que el lugar le diga la respuesta y que esa respuesta es la precisa, ¿no? Como la que él compara con con la poesía, ¿no? Que es la letra acordada con el número. ujú. Por lo tanto, la expresión de su arquitectura no es exagerada, sino puntual, dando lo necesario, ¿no? Y que obviamente lo necesario termina siendo radicalmente pristino, ¿no? Primario, que entra en una armonía entre el interior de la base estereotómica con el frente de la playa, ¿no? Y que casi que resalta las cualidades del lugar en conjunto con la arquitectura. No sé si tenemos tiempo para uno más.
Yo creo que depende del tiempo que te toma explicarlo, pero sí puedes mostrarlo. Yo supongo que sí tenemos si lo puedes mostrar en un minuto, fabuloso. Sí, claro, creo que este vale la pena porque es el último que él menciona, que es la caja general de los cuarteles del banco en Granada, en donde es difícil para mí entenderlo porque es como un proyecto que quiere ser estereotómico, pero también tiene una escala tectónica que la puedo comparar con el interior de una catedral, ¿no? Y curiosamente, este banco es para mí casi que la esencia de cómo uno hace una arquitectura atemporal, ¿no? Que él simplemente define techo en donde tiene eh, una losa nervada en dos direcciones, en donde logra crear aperturas de la luz y obviamente soportado por estas 4 columnas gigantes, ¿no? Que curiosamente el programa del banco solamente representa 1/3 del pietaje total y el resto es este espacio del atrio de 4 alturas que las personas pueden visitar en cualquier momento. Imagínate, Stephen Hall visitó este banco y para él decía, no, si este edificio funciona después de haber cerrado el banco, significa que estamos lidiando y enfrentando verdadera arquitectura, ¿no? Porque casi que esta magnitud y esta monumentalidad revela la cualidad primaria del espacio arquitectónico. Pero nada, yo creo que esa tal vez es la mejor explicación que puedo dar por el momento. No, Pero sí, este interior de la caja de Granada de escala colosal, porque esa es la escala que tiene, una escala colosal, a mí siempre me recuerda a los escenarios que vemos en las películas épicas de los right, templos egipcios. Y me recuerda también su proporción de espacio común a espacio útil, a lo que right, sucede en otra época, en otro contexto, de otro estilo completamente diferente, pero también enfatizando mucho en el right, espacio de experiencia compartida, lo que sucede con la ópera, con el Palacio de la Ópera en París, donde toda la escalera y todo el vestíbulo y todo es mucho más grande que luego lo que el teatro en sí, la sala del teatro en sí ocupa. O sea que la importancia de esta experiencia compartida claro. es brutal. Es muy buen proyecto y qué bueno que sacamos el minuto ese para presentarlo. Yo creo que has hecho una excelente presentación. Los proyectos son ciertamente básicos para cualquiera que quiera hacer arquitectura y a mí me parece que ha sido de gran beneficio haber hecho este segundo programa. Sin más nada, se nos acabó el tiempo, Jesús. Nos veremos la próxima semana. Gracias siempre por estas excelentes presentaciones y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta hora. Gracias. Estén con nosotros la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.